La casona Montemayor se alzaba majestuosa en la cima de una colina, con su imponente arquitectura que hablaba de un pasado lleno de grandeza y poder. Pertenecía a don Eduardo Montemayor, un hombre de carácter férreo, dueño de una de las haciendas más prósperas de la región. Su mirada severa y su postura erguida lo hacían temido por muchos, y su fama de hombre inquebrantable solo se veía reforzada por su manera fría de manejar los negocios y su hogar. La vida en la casa transcurría bajo normas estrictas. Los sirvientes caminan con la cabeza baja, cumpliendo con sus tareas sin atreverse a cuestionar ningún orden. Pero todo cambió el día en que llegó Lucía, una joven humilde con una sonrisa luminosa y una fortaleza envidiable. Hija de campesinos, se había acostumbrado a la dureza del trabajo, pero nada la había preparado para el ambiente gélido de la mansión Montemayor. Desde el primer momento, Lucía sintió la mirada inquisitiva de don Eduardo posarse en ella. No era la primera vez que un patrón la observaba con interés, pero en los ojos de aquel hombre no había deseo inmediato, sino algo diferente, algo que no lograba descifrar. Los días pasaban y, sin darse cuenta, la presencia de la joven comenzó a alterar la rutina del imponente amo de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, don Eduardo se encontraba su mente divagando, buscándola en los pasillos, observándola en silencio mientras ella trabajaba con dedicación. Lucía, por su parte, ignoraba que su mera existencia había sembrado una inquietud en el hombre más temido de la región. Sin embargo, en la mansión Montemayor, los secretos y las sombras siempre acechaban. Y en el momento menos esperado, un suceso inesperado cambiaría sus destinos para siempre. El sonido de la lluvia golpeando los ventanales era lo único que rompía el silencio en la mansión Montemayor. Lucía terminó de acomodar la vajilla en la enorme mesa del comedor cuando sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba sola. Se giró con cautela y encontró la imponente figura de don Eduardo de pie en la entrada, con los brazos cruzados y una expresión inescrutable. No dijo una palabra, solo la observar con la intensidad de quien estudia algo que no comprende. Lucía bajó la mirada y apuró sus movimientos, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más denso. ¿Hace cuánto trabajas aquí?, preguntó él finalmente, su voz grave rompiendo la tensión. 2 semanas, señor, respondió ella con voz serena, pero sin mirarlo a los ojos. Don Eduardo no respondió de inmediato. Caminó con pasos firmes hasta la mesa y deslizó un dedo por la superficie de madera pulida. «Haces bien tu trabajo», comentó sin emoción aparente. Lucía no supo si aquello era un halago o simplemente una observación. Su madre le había enseñado que, cuando uno era sirviente, las palabras sobraban y la eficiencia hablaba por sí sola. «Gracias, señor», fue todo lo que respondió. Don Eduardo la observará unos segundos más antes de girarse y salir de la habitación. Lucía dejó escapar el aire contenido en su pecho. No entendía por qué la presencia de aquel hombre le provocaba tanta inquietud. Aquel fue el primero de muchos encuentros silenciosos. Lucía notó que don Eduardo siempre parecía encontrarse con ella en los pasillos, en el jardín o incluso en la cocina, donde nunca antes había puesto un pastel. No le dirigieron demasiadas palabras, pero su mirada hablaba por sí sola. Los otros sirvientes también lo notaron. Susurros se extendieron como pólvora por la mansión. «¿Viste cómo la mira el patrón?», murmuró Rosa, la cocinera, mientras lavaba verduras. «Sí, y eso no me gusta nada», respondió Pedro, el mayordomo. Don Eduardo nunca ha mostrado interés en nadie, pero con la nueva muchacha hay algo distinto. Lucía escuchó los comentarios, pero prefirió ignorarlos. Sabía que las habladurías podían hacer más daño que la verdad misma. Además, ¿qué importaba si el amo la miraba? Él era un hombre poderoso y ella solo una sirvienta más. Sin embargo, lo que Lucía no sabía era que, en el corazón de don Eduardo, se libraba una batalla que ni él mismo comprendía. Desde que ella había llegado, su mundo ordenado y frío había comenzado a tambalearse. Y aunque intentaba convencerse de que no era nada, en el fondo sabía que aquella muchacha humilde estaba despertando algo en él, algo que había jurado jamás volver a sentir. Las semanas transcurrieron en la mansión Montemayor, pero la atmósfera dentro de sus muros había cambiado. Don Eduardo seguía observando a Lucía con la misma intensidad,
aunque intentaba ocultarlo detrás de su semblante serio. Lucía, por su parte, continuó con su trabajo, esforzándose en no prestar atención a las miradas ni a los murmullos que cada vez se hacían más notorios entre los demás sirvientes. «Te lo advierto, niña», le susurró Rosa una tarde mientras lavaban los platos en la cocina. «No llames la atención del amo. Él no es un hombre común, y tú solo eres una muchacha más para él». Lucía fue detenida por un instante. Sabía que Rosa no lo decía con maldad, sino con preocupación genuina. «No he hecho nada para llamar su atención», respondió Lucía con voz tranquila, aunque en el fondo sentía cierta inquietud. «A veces, no es lo que haces, sino lo que eres», replicó Rosa con un suspiro. «¿Y tú, tienes algo diferente?» Lucía no supo qué responder. Desde que había llegado, había sentido que su presencia alteraba de algún modo la rutina de la casa, pero nunca imaginó que aquello podría convertirse en un problema. Esa misma noche, después de la cena, don Eduardo se encontraba en su despacho revisando unos documentos cuando su hermano menor, Fernando, irrumpió en la habitación sin previo aviso. «Hermano, necesito hablar contigo». Don Eduardo levantó la vista, molesto por la interrupción. «Habla». Fernando se sentó frente a él y entrelazó los dedos sobre la mesa. «He notado cómo miras a la nueva sirvienta», dijo sin rodeos. Don Eduardo tensó la mandíbula. «No sé de qué hablas». «No me tomes por tonto, Eduardo. Toda la casa lo ha notado. Los sirvientes hablan, y créeme, los rumores pueden ser peligrosos». Don Eduardo se reclinó en su silla y exhaló pesadamente. «No hay nada de qué hablar. Lucía es solo una empleada más». Fernando, irritado con incredulidad. «¿De verdad esperas que te crea? Desde que ya llegó, ha cambiado. Nunca has mostrado interés en nadie y, de repente, la sigues con la mirada como si fuera un enigma que necesitas resolver». Don Eduardo apretó los puños. Odiaba, lo admitió, pero su hermano tenía razón. «No puede ser», murmuró, más para sí mismo que para Fernando. «No debe ser». Fernando lo observará con una mezcla de lástima y advertencia. «Si sigues por este camino, solo lograrás destruirla. ¿Sabes cómo funciona este mundo, Eduardo? Ella es solo una sirvienta. Y tú eres un Montemayor». Hubo un largo silencio. Finalmente, Fernando se levantó y se dirigió a la puerta, pero antes de salir, dejó escapar una última advertencia. «Si no puedes controlar lo que sientes, al menos asegúrate de que ya no pague las consecuencias». Y con esas palabras, se marchó, dejando a don Eduardo sumido en una tormenta de emociones que nunca pensó que tendría que enfrentar. Esa noche, mientras Lucía acomodaba las sábanas en su pequeño cuarto del ala de los sirvientes, sintió una extraña inquietud en el pecho. Algo estaba cambiando en la mansión Montemayor. Y aunque no sabía qué era, tenía el presentimiento de que aquello no tardaría en alcanzarla. «¿Cree que el señor Eduardo podría hacerme daño?». Pedro negó con la cabeza. «No digo que él sea como su padre. Pero el poder corrompe, Lucía. Y cuando los sentimientos se mezclan con la diferencia de clases, las consecuencias pueden ser terribles». Lucía tragó saliva, sintiendo un peso sobre sus hombros que no había estado allí antes. Mientras tanto, en su despacho, don Eduardo contemplaba una copa de vino sin probarla. Sabía que estaba cruzando un límite peligroso. Pero por más que lo intentara, no podía ignorar lo que sentía. Lucía ya no era solo una sirvienta más. Era la única persona capaz de hacer tambalear su mundo. Los días transcurrieron con un aire tenso en la mansión Montemayor. Lucía evitaba cualquier encuentro con don Eduardo, cumpliendo con sus tareas en silencio, sin levantar la vista. Pero aunque sus ojos no se encontraran, su presencia siempre se hacía sentir. Don Eduardo, por su parte, intentó mantenerse ocupado con sus asuntos, tratando de convencerse de que la distancia era la mejor solución. Sin embargo, cada vez que la veía pasar, cada vez que escuchaba su risa lejana cuando conversaba con los demás sirvientes, un vacío crecía dentro de él. Era una batalla que estaba perdiendo. Esa tarde, Fernando observó a su hermano desde la entrada de su despacho.
Eduardo se encontraba sentado detrás de su escritorio, pero no parecía concentrado en los documentos que tenía frente a él. Nunca te había visto así, dijo Fernando, cerrando la puerta tras de sí. Eduardo no respondió de inmediato. No quiero hablar de eso, murmuró finalmente. Fernando se cruzó de brazos y lo miró con seriedad. Debes hacerlo. Porque, por más que intente ignorarlo, todos saben lo que está pasando. Eduardo apretó los puños. ¿Y qué se supone que haga? Lo correcto, dijo Fernando con firmeza. Despídela. La respiración de Eduardo se detuvo por un instante. No. Es la única manera de detener esto antes de que se convierta en un escándalo. Antes de que ella salga herida. Eduardo se levantó de golpe, su mirada llena de furia. ¿Y crees que despedirla es la solución? ¿Crees que puedo simplemente sacarla de mi vida como si nada? Fernando lo miró con pesar. Si realmente te importa, es precisamente por eso que debes dejarla ir. Eduardo sintió que el aire en la habitación se volvía pesado. Sabía que su hermano tenía razón. Pero entonces, ¿por qué sintió que aquella decisión lo destrozaría? Esa noche, Lucía se encontró en la cocina cuando Pedro, el mayordomo, se le acercó con rostro sombrío. Lucía, el patrón quiere verte en su despacho. El corazón de Lucía se detuvo un segundo. ¿Sabe para qué? Preguntó con un nudo en la garganta. Pedro negó con la cabeza, pero su expresión lo decía todo. Lucía secó las manos en el delantal y caminó con paso inseguro hacia el despacho. Cada paso se sentía como si estuviera avanzando hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. Cuando llegó, tocó suavemente la puerta. Adelante, respondió la voz de don Eduardo desde dentro. Lucía entró y cerró la puerta detrás de ella. Don Eduardo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Me mandó llamar, señor, dijo en voz baja. Hubo un largo silencio antes de que él se girara. Su mirada estaba cargada de una tristeza que Lucía no había visto antes. Lucía, su voz sonaba diferente, más vulnerable. Tomó una decisión. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué decisión, señor? Eduardo cerró los ojos por un momento, como si necesitara reunir fuerzas para decirlo. Y entonces, pronunció las palabras que ella temía escuchar. Debes irte de esta casa. El mundo de Lucía se detuvo. ¿Me está despidiendo? Susurró con incredulidad. Eduardo apretó los puños. Es lo mejor para los dos. Lucía sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Eso es lo que realmente quiere, señor? Eduardo la miró con intensidad, y por un instante, pareció a punto de romperse. Pero finalmente, solo respondió con un susurro lleno de dolor. No. Pero es lo que debo hacer. Lucía sintió que las lágrimas querían salir, pero se negó a derramarlas frente a él. Entonces, partiré al amanecer, dijo con voz firme, antes de inclinar la cabeza y salir del despacho sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Eduardo sintió que el peso de su decisión lo aplastaba. Porque, al dejarla ir, Eduardo sintió que estaba dejando atrás algo más que a una simple sirvienta. Se quedó solo en su despacho, con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, mientras su corazón libraba una batalla entre el deber y el amor. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? Mientras tanto, Lucía llegó a su habitación con el pecho oprimido. Se sentó en el borde de la cama, mirando la maleta vacía que pronto tendría que llenarse. Su mente estaba nublada por la confusión y el dolor. No entendía por qué Eduardo había decidido alejarla de esa manera si en su mirada había visto lo mismo que sentía ella, una lucha interna, una verdad que ambos querían negar. Las horas pasaban lentamente. La mansión dormía, pero ni Eduardo ni Lucía pudieron cerrar los ojos aquella noche. Justo antes del amanecer, Lucía terminó de empacar sus pocas pertenencias. Se quedó unos segundos en la habitación que había sido su hogar durante tantos meses, grabando cada detalle en su memoria. Tomó aire profundamente y salió sin hacer ruido. Cuando llegó a la puerta principal, Pedro y Rosa la estaban esperando. No tienes por qué irte, niña, susurró Rosa, con los ojos llenos de preocupación.
Lucía sonrió con tristeza. No tengo opción. Pedro suspiró y le puso una mano en el hombro. Sé fuerte. Y recuerda que, pase lo que pase, esta siempre será tu casa. Lucía sintiendo, conteniendo las lágrimas. Se giró hacia la gran puerta, lista para marcharse. Pero, en ese instante, una voz rompió el silencio de la madrugada. Lucía. Ella se quedó helada. Lentamente, se giró y vio a don Eduardo de pie en lo alto de la escalera, con el rostro tenso y la respiración agitada, como si hubiera corrido. Los sirvientes se apartaron con discreción, dejando espacio entre ellos. Eduardo descendió los escalones con paso firme, pero en su mirada había algo que traicionaba su intento de parecer sereno. Lucía lo miró fijamente, con el corazón acelerado. Ya tomó su decisión, señor, dijo con voz temblorosa. No hay nada más que decir. Pero Eduardo no parecía dispuesto a aceptar eso. Lucía, murmuró, deteniéndose frente a ella. Un tenso silencio se apoderó de la casa. Y entonces, con una intensidad que rompía todas las barreras que él mismo había impuesto, Eduardo pronunció las palabras que nadie esperaba. No te vayas. Lucía sintió que el mundo se detenía. Porque en esa súplica, estaba todo lo que Eduardo había intentado ocultar. Y, de repente, la batalla entre el deber y el amor tenía un claro ganador. Lucía se quedó inmóvil, incapaz de procesar las palabras de Eduardo. No te vayas. El hombre que hacía apenas unas horas la había despedido, que le había dicho que alejarse era lo mejor, ahora le pedía que se quedara. Los sirvientes contenían la respiración, expectantes. Pedro y Rosa intercambiaron miradas de asombro, mientras Fernando, quien acababa de aparecer en el umbral del pasillo, fruncía el ceño. Lucía tragó saliva, sin saber qué hacer. No entiendo, señor, dijo al fin, con la voz cargada de emoción. ¿Por qué me pide esto ahora? Eduardo dio un paso más hacia ella. Su rostro ya no mostraba la frialdad de siempre, sino algo más, algo que lo humanizaba. Porque no puedo dejar que te marches, admitió, su voz apenas un susurro. Porque, por más que lo intente, no puedo ignorar lo que siento por ti. El corazón de Lucía latió con fuerza. Usted mismo dijo que esto no estaba bien. Lo dije, asintió él. Y tal vez el mundo siga pensando que es un error. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si apartarte de mi vida es el verdadero error? Las lágrimas de Lucía amenazaban con caer. ¿Y qué pasará cuando la gente hable, cuando su hermano lo juzgue, cuando los demás lo critiquen? Eduardo exhaló con frustración. Dejé que el mío me controlara una vez, pero no voy a dejar que me arrebate lo que realmente quiero. Lucía sintió que su resistencia se debilitaba. ¿Y qué es lo que realmente quiere, señor? Eduardo levantó una mano y, con extrema delicadeza, rozó su mejilla con los dedos. ¿A ti? Susurró. Las lágrimas de Lucía finalmente cayeron. Detrás de ellos, Fernando chasqueó la lengua y negó con la cabeza. ¿Estás seguro de esto, Eduardo? Preguntó con seriedad. Si tomas este camino, no hay vuelta atrás. Eduardo no apartó la mirada de Lucía. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. El silencio en la mansión era absoluto. Lucía, con el corazón a punto de estallar, tomó aire profundamente. Y entonces, con el alma rendida ante sus propios sentimientos, pronunció la única respuesta que tenía sentido. Entonces, ¿me quedaré? La tormenta de la noche anterior había quedado atrás. Y en su lugar, un nuevo amanecer empezaba a iluminar la mansión Montemayor. El sol comenzaba a despuntar sobre la mansión Montemayor, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Pero dentro de la gran casa, la calma era solo aparente. Lucía había decidido quedarse, y Eduardo había declarado sus sentimientos sin reservas. Sin embargo, la realidad que los rodeaba no cambiaría tan fácilmente. Fernando observaba a su hermano desde el otro lado del escritorio en la biblioteca. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, Eduardo? Eduardo sostuvo su mirada con firmeza. Sí. Fernando suspiró, frotándose el puente de la nariz.
Sabes que esto traerá consecuencias. No solo para ti, sino para ella. Estoy dispuesto a enfrentarlas. ¿Y ella? Está preparada para ser señalada por todos. ¿Para ser vista como la sirvienta que atrapó al amo? Fernando lo miró con severidad. La sociedad no perdona este tipo de cosas, Eduardo. Eduardo apretó los puños. No me importa la sociedad. Fernando rió, incrédulo. Siempre dices eso, pero llevas toda tu vida obedeciendo sus reglas. Eduardo guardó silencio. Si de verdad la amas, continuó Fernando con voz más suave, debes pensar en lo que es mejor para ella, no solo en lo que tú deseas. Eduardo sintió un peso en el pecho. ¿Podía proteger a Lucía de lo que vendría? Mientras tanto, Lucía sentía las miradas sobre ella. Los demás sirvientes la trataban con extraña cautela, algunos con envidia y otros con desconcierto. Aunque nadie se atrevía a hablar abiertamente, los murmullos se hacían cada vez más evidentes. Rosa fue la única que se atrevió a enfrentarla directamente. Lucía, dime la verdad, ¿qué esperas de todo esto? Lucía bajó la mirada, removiendo con la cuchara la sopa que preparaba. No lo sé, señora Rosa. Pues más vale que lo descubras pronto, dijo Rosa con seriedad. Porque si te quedas en esta casa, tendrás que ser más fuerte que nunca. Lucía asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Esa noche, Eduardo encontró a Lucía en el jardín, contemplando la luna. ¿En qué piensas? Preguntó con suavidad. Lucía suspiró. En nosotros. Eduardo sintió que su corazón se encogía. ¿Tienes miedo? Ella lo miró con tristeza. Sí. Pero más miedo tengo de alejarme de usted. Eduardo le tomó la mano con ternura. Si te quedas conmigo, haré todo lo que esté en mi poder para protegerte. Lucía le sonrió con melancolía. A veces, el amor no es suficiente, señor. Eduardo se acercó un poco más, sosteniendo su rostro entre sus manos. Entonces, lucharé hasta que lo sea. Y con esa promesa, sellaron su destino. Porque aunque el amor era fuerte, el mundo a su alrededor estaba dispuesto a ponerlo a prueba. Las miradas de los demás sirvientes se habían vuelto más frías, las conversaciones se silenciaban cuando ella entraba a una habitación, y los susurros detrás de su espalda eran cada vez más evidentes. Mírenla, la que atrapó al patrón. Seguro está jugando bien sus cartas. ¿Cuánto tardará en aburrirse de ella y botarla como a las demás? Lucía intentó ignorar los comentarios, pero cada palabra era una puñalada directa a su corazón. A pesar de todo, ella no buscaba riqueza ni una posición privilegiada. Lo único que quería era Eduardo. Una noche, cuando ya no pudo más, se enfrentó a él. No sé cuánto más podré soportarlo, confesó con la voz quebrada. Yo siento que no pertenezco a este mundo. Eduardo la tomó de las manos, sintiendo su desesperación. No tienes que enfrentarlo sola. Lucía negó con la cabeza. Pero si me quedo, usted lo perderá todo. Eduardo guardó silencio. Sabía que las amenazas de la sociedad, de los inversionistas y de su propia familia estaban a punto de desplomarse sobre él como una avalancha. Pero miró a Lucía, a la mujer por la que estaba dispuesto a desafiarlo todo, y encontró su respuesta. Que así sea. Al día siguiente, Eduardo hizo algo que sacudió a toda la alta sociedad. En un evento formal de negocios, rodeado de sus socios más influyentes y de los miembros de la élite, llevó a Lucía de la mano y la presentó ante todos. Esta es Lucía, declaró con voz firme. La mujer a la que amo. El silencio fue absoluto. Las miradas de desprecio y sorpresa se mezclaban en el aire. Algunos socios se levantaron y se marcharon indignados. Otros murmuraban entre ellos. Fernando observaba la escena desde un rincón. No estaba de acuerdo con lo que Eduardo hacía, pero en ese momento comprendió algo: su hermano nunca había sido más feliz. Lucía, temblorosa, apretó la mano de Eduardo. Ahora todos saben la verdad, susurró ella. Eduardo la miró con amor. Que hablen lo que quieran. Mientras tú estés a mi lado, nada más importa.
Los siguientes meses fueron duros. Eduardo tuvo que enfrentar la retirada de algunos inversionistas, las críticas de la alta sociedad y el rechazo de ciertos círculos. Pero, sorprendentemente, también encontró aliados. Hubo quienes lo admiraron por desafiar las reglas impuestas por la aristocracia. Su empresa no cayó, sino que evolucionó. Su familia, aunque al principio en desacuerdo, terminó aceptando su decisión. Y Lucía, la humilde sirvienta que nunca soñó con una vida de lujos, se convirtió en su compañera de vida. Una tarde, en el jardín de la mansión, Eduardo la abrazó mientras observaban la puesta de sol. ¿Te arrepientes de haberte quedado?, preguntó él. Lucía sonrió y apoyó la cabeza en su pecho. Nunca. Eduardo besó su frente y la estrechó con más fuerza. Entonces, todo valió la pena. Porque cuando el amor es verdadero, no hay barreras que puedan detenerlo.